Imagina por un instante que la realidad que percibes es solo una entre incontables posibilidades. Piensa en ese momento decisivo de tu vida, un sí, un no, un simple giro a la izquierda, y visualiza un universo entero desplegándose a partir de esa elección. Ahora pregúntate, ¿estás seguro de estar solo aquí? O, en algún lugar insondable, alguien idéntico a ti está viviendo una historia radicalmente distinta. Hoy en el Observador Cuántico, vas a acompañarme en un viaje sin retorno por los abismos de lo imposible. Vamos a abrir la puerta prohibida, allí donde las leyes de la física dejan de obedecer a la intuición, y entran en escena los universos paralelos. Porque la teoría de los muchos mundos no es solamente ciencia, es también un desafío a todo lo que crees saber sobre el destino, el tiempo, y tú mismo. Así que si te apasionan los misterios, si alguna vez te has preguntado si hay algo más allá de lo evidente, quédate hasta el final y súmate a nuestra comunidad cósmica. Suscribirte a El Observador Cuántico es solo el primer paso en un viaje donde la única frontera es la imaginación. No puedes verlo, no puedes tocarlo, pero en este preciso instante, quizá al borde mismo de tu conciencia, otro universo podría estar desarrollándose junto al nuestro, tan real y tan vasto, donde cada elemento es a la vez tan distinto y tan familiar. ¿Cuántas veces te has preguntado si existe algo más allá de los límites de tu realidad cotidiana? ¿Cuántas veces, mirando las estrellas en una noche silenciosa, has sentido el vértigo de la infinitud? Esta es la encrucijada donde comienza nuestro viaje, rodeados de un cosmos que parece, a simple vista, único, pero que podría ser solo una fracción, apenas una brizna, de algo mucho más grande. Hoy, en el Observador Cuántico, quiero invitarte a cruzar conmigo ese umbral y enfrentarnos a la pregunta más audaz: ¿coexisten otros universos, aquí, ahora, junto al nuestro? Pongámonos en situación. La cosmología clásica, la física tal como aprendiste en la escuela o en los documentales, parte de la premisa de que hay un solo universo. Uno, nuestro universo. Ese sistema inmenso de galaxias, estrellas y planetas donde se despliega la aventura humana. Pero la ciencia, igual que la curiosidad, no conoce reposo, y en las profundidades secretas de la física cuántica, empieza a susurrarse una idea inquietante. Ese susurro dice: la realidad que presencias puede ser solo una hoja en un bosque interminable. ¿Por qué surge esta sospecha? El primero en plantearlo, casi sin quererlo, fue el mismísimo Albert Einstein, que no podía aceptar ciertos aspectos fantasmales de la mecánica cuántica. ¿Cómo podía ser que una partícula estuviera en dos sitios a la vez, hasta que alguien la observe? Y si ese misterio no bastaba, las ecuaciones parecían insinuar, tras su elegancia matemática, algo todavía más insólito, que el universo mismo podría ramificarse continuamente, bifurcándose en infinitos caminos alternativos. Pero calma, antes de aceptar el vértigo, pensemos juntos, ¿qué entendemos exactamente por universo? Para los físicos, un universo es mucho más que la suma de la materia, la energía y el espacio donde habitan. Es el conjunto de todas las reglas, constantes y leyes posibles, una especie de escenario total donde ocurre todo lo que puede ocurrir dentro de esos márgenes. Ahí está el truco. ¿Y si existen otros escenarios, con las mismas reglas, o acaso con reglas completamente diferentes? ¿Puede acaso este universo ser una entre innumerables burbujas, separadas o superpuestas, que jamás se encuentran pero existen igualmente? Aquí es donde la palabra paralelo adquiere otro peso. No se trata solo de una metáfora, puede ser literal. Imagina un espacio donde cada posibilidad, por improbable que sea, tiene su lugar, esperando a ser desplegada. Un universo donde jamás perdiste esa oportunidad, donde escogiste aquel camino, donde todo salió diferente. Lo sientes ya. Esa es la extraña y poderosa promesa de la teoría de los universos paralelos. Que tu historia, y la mía, y la de cada átomo, no son una sola línea recta, sino un océano ramificado en todas direcciones. Pero no basta con imaginar. Para la física, todo debe tener una base, una razón profunda. Por eso hoy abrimos este abismo invisible con una pregunta que, aunque parezca casi un juego mental, es el primer paso para cambiar tu visión del cosmos. ¿Será posible que existan infinitos mundos ocultos, danzando junto al nuestro, invisibles pero tan verdaderos como las estrellas en el cielo nocturno? Durante siglos, filósofos y poetas se han preguntado por realidades ocultas, por dimensiones eclipsadas de la experiencia,
Pero solo en el último siglo la ciencia comenzó a encontrar, en sus ecuaciones más audaces, pistas tan inquietantes como fascinantes. Pensemos en el concepto más básico. Si el universo es todo lo que existe, ¿de dónde podría salir otro universo? Aquí es donde la teoría moderna se separa radicalmente de la vieja ciencia. Ya no hablamos de un cosmos hecho de materia y energía únicamente, sino de reglas de posibilidades, campos cuánticos, fluctuaciones que, en ciertos escenarios, pueden dar lugar a universos enteros como burbujas en un océano de realidad pura. Y aquí llegamos al corazón de este primer capítulo. Reconocer que el límite entre lo real y lo imaginado es mucho más difuso de lo que jamás sospechamos. Imagina por un momento que, en vez de un universo solitario, estamos flotando en un mar infinito cargado de historias no vividas, caminos no recorridos, túes alternativos decidiendo otras vidas mientras el cosmos se expande y ramifica sin cesar. ¿Estamos solos en nuestra existencia, o somos solo una versión, entre miles de millones, de lo que podríamos ser? ¿Es este el único mundo que puedes llamar hogar, o cada sombra, cada silencio, oculta un universo entero aguardando ser pensado? A medida que avancemos juntos en este viaje, descubrirás que incluso las fronteras de la ciencia son maleables, y que los límites de lo posible están donde la imaginación y el asombro se encuentran. Porque si hay algo seguro, es que el abismo invisible puede cambiar nuestra forma de mirar todo, el cosmos, nosotros mismos, y ese misterioso más allá, donde tal vez, en este mismo instante otro tú esté lanzando la misma pregunta al vacío. Déjame llevarte atrás en el tiempo, al corazón de una época donde la física se encontraba dividida por profundas paradojas y dudas existenciales. Era mediados del siglo XX, una era dorada para la ciencia, y en los pasillos de la Universidad de Princeton caminaba un joven llamado Hugh Everett Trento. Nadie podía predecir que su mente, intrépida y desobediente, estaba a punto de cambiar el curso de la historia científica para siempre. Hasta ese momento, la mecánica cuántica era ya un terreno lleno de perplejidad. Los mayores físicos del mundo debatían enfáticamente sobre las implicaciones de una teoría que funcionaba con precisión deslumbrante a niveles microscópicos, pero que parecía desdibujar la realidad. ¿Recuerdas el famoso gato de Schrödinger? Ese pobre felino atrapado entre la vida y la muerte, dependiendo de una simple observación. Pues bien, esa paradoja era solo la punta de un iceberg filosófico y matemático. Einstein, Bohr, Heisenberg, Born, todos ellos lucharon por encontrar un sentido a ese mundo indeterminado donde todo era posible, pero solo una realidad se materializaba cuando un observador intervenía. Para muchos esa interpretación era cómoda, casi un pacto silencioso para no enloquecer ante el enigma de la doble rendija, el entrelazamiento o la colapsada de la función de onda. Sin embargo, Everett, apenas un estudiante de doctorado y obsesionado con la lógica implacable de las ecuaciones, se atrevió a hacer una pregunta peligrosa. ¿Y si la función de onda, ese ente matemático misterioso, nunca colapsa? ¿Y si, cuando ocurre una medición, el universo simplemente se divide, multiplicando todas las realidades posibles en una red infinita de mundos paralelos? Imagina la audacia de esa idea. No solo iba contra toda la tradición. Deseaba reescribir el guión fundamental de la onda cuántica. Según Everett, no había necesidad de un observador privilegiado, ni de una decisión mágica de la realidad. Todo, absolutamente todo lo posible, sucede realmente, pero en ramas distintas del cosmos, cada una tan válida como la que experimentas ahora mismo. La teoría, llamada inicialmente formulación relativa estatal, veía la realidad como un árbol cósmico cuya evolución nunca se truncaba ni podaba. Solo se ramificaba sin cesar, a cada interacción microscópica, a cada cruce de partículas, a cada instante crucial. Y en esas ramas, en esos nuevos mundos, tú existirías con ligeras variaciones, viviendo vidas completamente diferentes, muchas de ellas inimaginables para tu yo actual. Pero, ¿por qué fue tan revolucionaria esta propuesta? Porque puso el énfasis en la objetividad. La física cuántica, hasta entonces, parecía depender del sujeto, del acto de observar, como si el universo necesitara nuestra presencia para existir realmente. Everett, en cambio, proponía una realidad que se desarrolla por sí misma, sin colapsos misteriosos ni recapitulaciones metafísicas. Somos parte de la función de onda, no dioses que la controlan. Por supuesto, la recepción inicial fue dura, casi hostil.
los grandes popes cuánticos miraron con escepticismo esa posibilidad de infinitos universos, considerando que complicaba innecesariamente el relato. ¿Para qué multiplicar los mundos cuando solo necesitamos colapsar la función?, pensaban muchos. Niels Bohr, defensor de la interpretación de Copenhague, desestimó la audacia de Everett sin remordimiento. Fueron necesarios años, incluso décadas, para que la idea de los muchos mundos comenzara a ganar respetabilidad. Y sin embargo, el tiempo le dio la razón en varios frentes. A medida que avanzaron los experimentos cuánticos y las paradojas se multiplicaban, cada vez más físicos comenzaron a notar que la interpretación de Everett, aunque inquietante, era inescapablemente lógica. Si las matemáticas no eligen una sola realidad, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? ¿No es acaso más poderoso, aunque mucho más vertiginoso, aceptar que todo sucede en algún lugar? Pausa y reflexiona. En la historia de la humanidad, pocos momentos han sido tan radicales como el nacimiento de la teoría de los muchos mundos. Es una invitación no solo a repensar la física, sino nuestra propia existencia, porque si cada decisión, cada mínima fluctuación cuántica, crea un nuevo universo, ¿hasta dónde se expande realmente la red de tus posibilidades? Quizá por eso Everett murió en relativo anonimato, pero su legado insólito, desafiante, luminoso, hoy es centro de debates científicos y filosóficos de vanguardia. Él abrió una puerta, la de pensar que jamás estamos solos en nuestra historia, y que cada momento es un cruce de caminos hacia infinitos destinos. Así termina este capítulo, un homenaje a un pensador atrevido y al nacimiento de una idea cuya profundidad apenas comenzamos a vislumbrar. Imagina abrir una puerta y descubrir que detrás no hay solo una habitación, sino un laberinto infinito donde cada paso abre nuevas bifurcaciones, cada una con su propio destino, su propia lógica. Ahora detente y piensa. ¿Y si ese laberinto no es una metáfora, sino la arquitectura fundamental de la realidad misma? Entra conmigo en el corazón de uno de los misterios más fascinantes y perturbadores de la física cuántica, la superposición. Aquí, las reglas del sentido común se disuelven y comienza el reino donde lo absurdo parece más cierto que lo evidente. Porque en el mundo cuántico, una partícula puede estar, literalmente, en varios lugares al mismo tiempo, y un objeto puede existir en muchos estados simultáneamente, hasta que uno de esos estados se revela ante nuestros ojos. Todo comienza con el famoso experimento de la doble rendija, ese montaje tan sencillo como desconcertante. Si lanzas partículas individuales, como electrones o fotones, hacia una placa con dos ranuras abiertas, esperarías que pasen solo por una o por la otra. Pero no es así. Lo que la física muestra es un patrón de interferencia. Las partículas se comportan como ondas, cruzan ambas rendijas a la vez, y de algún modo parecen saber de la existencia de los dos caminos posibles. Es solo cuando decides medir estrictamente por cuál ranura pasó, que la realidad elige un solo camino y la superposición se desvanece. Esto no es solo un truco matemático o una licencia experimental. Esta ambigüedad, esta convivencia de posibilidades, es el núcleo mismo de la física cuántica. Antes de ser observada, la naturaleza de la realidad es un tapiz de superposiciones puras, cada una igualmente real hasta el momento crucial de la medición. ¿Pero qué implica esto para el universo en su conjunto? La interpretación tradicional, defendida por la Escuela de Copenhague, dice que la medición colapsa esa nube de probabilidades en una única realidad, nuestro mundo, el mundo que vemos. Sin embargo, la interpretación de los muchos mundos, la audaz propuesta de Everett, sugiere que la superposición jamás desaparece de verdad. Más bien, cada posibilidad se realiza, pero en ramas separadas y disjuntas del multiverso. Piensa en el gato de Schrödinger, ese animal legendario que está tanto vivo como muerto dentro de una caja sellada hasta que alguien abre la tapa. En la interpretación de los muchos mundos, no hay necesidad de escoger. En un universo, el gato vive, en otro muere. Ambos desenlaces existen con igual verdad, coexistiendo en realidades ya separadas, más allá de cualquier horizonte inmediato. Permíteme reformularlo con una imagen. Si la vida es un río, cada vez que fluye hacia una bifurcación, el agua no elige uno u otro cauce, se desdobla, crea afluentes paralelos, y cada gota vive ambas rutas simultáneamente. Solo tu conciencia, limitada a un único cauce, imagina que hubo una sola elección. Pero el universo, en su vastedad inabarcable, jamás descarta ninguna posibilidad. Puedes sentir el vértigo, porque esta es la promesa y la amenaza de la superposición.
No solo las partículas elementales, sino todo lo que compone el cosmos, tú incluido, está de algún modo suspendido en un ballet de probabilidades infinitas. Todo lo que pudo ser según la teoría, es. Puede que ahora estés sentado escuchando esta narración, pero en otro universo, justo ahora, eliges pausar el vídeo y salir a caminar, y en otra realidad aún, nunca llegaste a presionar play. Todos esos mundos existen, separados por la más delgada de las fronteras, la decisión cuántica. Sin embargo, la superposición no es solo materia para la especulación filosófica. Se vuelve crucial en experimentos concretos y tecnologías punteras, como la computación cuántica, donde se explota la capacidad de estar en múltiples estados para realizar cálculos imposibles para la tecnología convencional. Lo que para la mente humana parece imposible, para el cosmos subatómico es apenas la vida cotidiana. Pero aquí surge una de las preguntas más profundas. ¿Qué es realmente la realidad si todo está multiplicado, desdoblado, coexistiendo y expandiéndose con cada microdecisión? ¿No implica esto que nuestro propio sentido de identidad, e incluso el de la causalidad, se ve desafiado hasta su fundamento mismo? Si la superposición nunca colapsa realmente, ¿dónde termina tu historia y dónde comienza la de tus otros yos? La superposición cuántica ha dejado de ser solo una curiosidad matemática. Se convierte en la puerta de entrada a una visión radical, donde la existencia no es una línea recta, sino una maraña de trayectorias simultáneas. Imagina mirar al espejo y preguntarte, ¿cuáles de mis posibles vidas siguen su curso ahora mismo, en infinitas ramas de la realidad? La respuesta, para la física de los muchos mundos, es sorprendente, todas. Así, en este capítulo, la superposición se revela no solo como el mayor misterio de la física, sino como un espejo existencial donde el universo y tú mismo se multiplican hasta el infinito, aguardando a que la próxima decisión, por pequeña que sea, genere una nueva ramificación en el gran árbol de la realidad. Adéntrate conmigo en el tejido más profundo de la realidad, ese entramado invisible de leyes y principios que gobiernan no solo lo que vemos, sino lo que jamás imaginamos. La mecánica cuántica, ese prodigio de la mente humana, no es simplemente un conjunto de ecuaciones o teorías abstractas. Es la partitura que escribe la sinfonía del universo en cada instante, un guión oculto que redefine las reglas del juego existencial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan pequeño como una partícula fundamental puede influir en la totalidad del cosmos? La respuesta está en esos principios sutiles, casi secretos, que describen su comportamiento. Ondas que son partículas que son probabilidades, estados que se entrelazan incluso a velocidades mayores que la luz, y fenómenos tan desconcertantes como la dualidad y el entrelazamiento cuántico. Mira, en la física clásica, las cosas parecían ordenadas y predecibles. Una bola lanzada sigue una trayectoria determinada, una estrella brilla con firmeza en el cielo, y el tiempo fluye lineal y constante. Pero la mecánica cuántica nos arrastra a un reino mucho más complejo, donde la certeza es reemplazada por la probabilidad, donde el determinismo clásico se deshace y emergen nuevas reglas que son a la vez extrañas y fascinantes. Una de estas reglas, crucial para entender la vastedad del multiverso, es el principio de superposición que ya exploramos, pero ahora lo vincularemos con el formalismo matemático que la sustenta, la función de onda. Esta entidad matemática no es algo estático, sino un estado dinámico y vibrante que codifica todas las posibilidades de una partícula o sistema. Es como un mapa infinitamente detallado que incluye todos los destinos posibles al mismo tiempo. ¿Y qué ocurre cuando interactuamos con esa función? Según la interpretación clásica, la función de onda colapsa, eligiendo un camino único y definitivo. Pero, siguiendo a Everett, este colapso nunca sucede realmente. En cambio, la función de onda sigue desplegándose en un espacio multidimensional, ramificándose en universos paralelos que albergan todas las alternativas posibles. Esto nos lleva a otra regla oculta, la no localización o entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden estar conectadas de tal forma que el estado de una depende instantáneamente del estado de otra, aunque estén separadas por distancias inconcebibles. Para la física tradicional, esto parecía desafiar la velocidad de la luz y la estructura del espacio-tiempo. Para la interpretación de los muchos mundos, esta conexión es natural, porque esas partículas existen en universos paralelos vinculados por esas propiedades cuánticas compartidas. La geometría del universo mismo se revela entonces como un lienzo capaz de doblarse y desplegarse en múltiples dimensiones. Cada interacción microscópica,
abriendo puertas hacia nuevas realidades que coexisten sin interferir de manera directa, pero influyendo en la naturaleza global de la existencia. Pero más allá de las ecuaciones y los experimentos, estas reglas ocultas tienen profundas implicaciones filosóficas. ¿Qué es la realidad si todo es un mar infinito de posibilidades simultáneas? ¿Dónde queda nuestra percepción lineal del tiempo? Y sobre todo, ¿qué significado tiene nuestra existencia en esta red compleja y dinámica de mundos entrelazados? Así, la mecánica cuántica no solo reescribe las leyes del universo, sino también nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. No somos meros observadores de un único destino, sino viajeros en un océano cuántico que se despliega en infinitas formas, donde cada instante es una semilla de nuevos universos. Este capítulo nos acerca a la base matemática y conceptual que sustenta la teoría de los muchos mundos, invitándote a aceptar con asombro que la realidad que creías conocer es solo una capa superficial, un velo delicado que oculta la complejidad infinita del multiverso. Pausa un momento y piensa en la última elección significativa que tomaste. Quizá fue minúscula, una palabra sospechada, una sonrisa eludida, un giro inesperado al doblar la esquina. Ahora imagina que, en algún rincón recóndito de la realidad, cada una de esas opciones no solo fue posible, sino que se realizó efectivamente, dando lugar a una nueva versión de ti, un nuevo universo donde los dados cayeron de otro modo. Aquí, en el vértice inquietante de los muchos mundos, cada elección, cada azar, se convierte en el motor de una multiplicación sin fin. Porque si la función de onda no colapsa nunca, si absolutamente todo lo permitido por las reglas cuánticas ocurre, aunque sea en ramificaciones independientes, entonces lo que llamas tu vida es solo una senda, una fibra entrecruzada con trillones de alternativas inimaginables. Detente y pregúntate, ¿qué haría diferente hoy si supieras que otra versión de ti explora justo el opuesto de tus actos? ¿Serías más cauteloso o más valiente? Esta idea, tan asombrosa como vértigo puro, es la que intentaremos atravesar juntos en este capítulo. Vamos a empezar con lo más sencillo y cotidiano, la toma de decisiones. Desde el punto de vista clásico, eliges entre A y B, y el universo adopta la consecuencia. Pero en el escenario de los muchos mundos no tienes que escoger. El universo te duplica, te triplica, te expande en todas direcciones. Uno en el que fuiste a la derecha, otro a la izquierda, otro donde nunca saliste de casa. No solo tú, cada partícula, cada átomo, experimenta todas sus posibilidades, y el cosmos responde multiplicando sus trayectorias. He aquí la gran paradoja. Según la interpretación de Everett, tú no eres solo un tú, eres una pléyade de existencias posibles, un protagonista diseminado en infinidad de escenarios, cada uno coherente consigo mismo, pero parte de un tapiz mayor donde todo sucede. Quizá la primera reacción ante esta idea sea de desconcierto, incluso de rechazo. ¿Qué significa entonces responsabilidad? ¿Sigue teniendo peso elegir bien o mal? La física responde. En cada bifurcación, una parte de ti continúa un camino y otra toma el contrario. Pero cada una de esas ramas es tan real, tan sentida, para quien la vive como lo es esta, ahora mismo para ti. Lo que percibes como destino es solo un recorrido específico en la red infinita del multiverso. Esta manera de concebir el ser tiene implicaciones incluso filosóficas y psicológicas. El libre albedrío, ese tesoro tan defendido por nuestra cultura, se transforma. No desaparece, adquiere una dimensión inesperada. Sí, eliges, pero en vez de eliminar lo no elegido, abres la puerta a nuevos tú, a nuevas posibilidades de experiencia. ¿No es esto en cierto modo lo más generoso y aterrador de todos los universos posibles? Ahora pasemos a las consecuencias físicas. Si en cada instante, trillones de partículas toman caminos alternativos, y cada decisión humana actúa como un detonante para nuevos universos, la magnitud de la multiplicación es inabarcable. Imagina que sueles tomar 100 decisiones conscientes a lo largo de un día. Si cada una de ellas implica mínimo 2 bifurcaciones, pronto descubres un océano de realidades surgiendo sin descanso. ¿Dónde quedan entonces la identidad y la memoria? ¿Sigues siendo tú cuando existen innumerables variantes con recuerdos y vivencias divergentes? Esta es una cuestión que, durante décadas, ha fascinado no solo a físicos, sino a filósofos y escritores de ciencia ficción. Para la interpretación de los muchos mundos, cada versión nace completa, con una historia interna propia, aun cuando desde tu perspectiva solo vivas una secuencia.
La metáfora clave aquí es la del jardín de senderos que se bifurcan, un relato donde cada camino no elimina a los demás, solo se aparta de ellos. Y aunque solo puedas experimentar uno, todos los posibles existen, y todos son tan profundos y detallados como el que recuerdas ahora mismo. Quizás de vez en cuando tengas la extraña y melancólica sensación de déjà vu, como si otra vida estuviera rozando la tuya en la frontera invisible de lo posible. Quizá, solo quizá, es tu mente, tu conciencia, percibiendo la vastedad de tus otros yos, en un eco cuántico imposible de aterrizar en palabras. Para algunos esta perspectiva es liberadora. Ningún error cancela tus otras posibilidades. Ningún fracaso impide que, en otra rama, encuentres el éxito o la redención. Para otros, se trata de una angustia existencial. Si todo sucede en algún lugar, ¿importa entonces lo que hago aquí y ahora? Pero para la física, la multiplicidad no reduce el valor de la experiencia. Simplemente amplía el escenario donde se despliega tu conciencia. Imagina entonces tu vida como una gran novela cósmica con miles de finales, todos igualmente legítimos, todos escritos por tus bifurcaciones. Y aunque solo puedas leer una página a la vez, el libro entero existe, aguardando ser entendido en una dimensión imposible de abarcar del todo. Así, en este capítulo, comprendemos que tú eres más que una sola historia, más que una secuencia de recuerdos. Eres una constelación de posibilidades, un autor y actor multiplicado por las reglas más extrañas y sublimes del cosmos. Imagina por un momento el susurro apenas perceptible de una brisa que mueve una hoja en un bosque enorme. Ese leve movimiento, insignificante a primera vista, podría desencadenar una cadena infinita de eventos que cambien para siempre el destino de un cosmos entero. Esta poderosa metáfora, conocida como el efecto mariposa, toma un giro aún más profundo cuando la llevamos al terreno de la física cuántica y la multiplicación de universos. En el universo que la mecánica clásica nos presentó, un universo determinista y lineal, el menor cambio se predecía, calculaba y controlaba. Pero la realidad cuántica es otra historia. Aquí cada mínima perturbación puede ser el detonante para que el tejido mismo del cosmos se divida y multiplique, expandiendo el abanico de realidades hasta horizontes inconcebibles. ¿Has pensado alguna vez en la importancia de lo minúsculo? Un giro de una partícula, una fluctuación en un campo de energía, un simple pestañeo a nivel subatómico tienen el poder de generar mundos. Sí, mundos enteros, plagados de historias paralelas que nacen y se despliegan justo a nuestro lado, pero invisibles a nuestros sentidos limitados. Este capítulo nos invita a sumergirnos en la magnitud de lo aparentemente trivial y a comprender que, en la física de los muchos mundos, no hay detalles insustanciales. Cada susurro cuántico puede resonar en la realidad en forma de ramificaciones inesperadas, creando universos donde el curso de la historia cambió por algo tan pequeño como un segundo de diferencia en una decisión o en una interacción. Para entender esto, recordemos la función de onda y su evolución. En ese espacio multidimensional donde todas las probabilidades coexisten, un cambio diminuto puede causar que la función se ramifique en nuevas direcciones, creando caminos independientes para la materia, la energía y la conciencia. Es como si, frente a una bifurcación microscópica, el universo decidiera desplegarse en ramas paralelas, cada una con su propio desarrollo autónomo. Pero esta multiplicación no solo afecta a las partículas o a los sistemas aislados. Imagina que un pequeño cambio en la condición inicial de un universo puede desencadenar una cadena de eventos completamente diferente. Un suspiro de viento alterando una semilla, una palabra pronunciada al azar modificando el curso de una conversación, o un instante de duda evitando un encuentro crucial. Esta sensibilidad extrema a las condiciones iniciales, amplificada por la mecánica cuántica, nos muestra que incluso la realidad que tú experimentas está en un balance precario, una danza constante entre posibilidades que, en otras ramas paralelas, siguieron rutas totalmente divergentes. Pero, ¿qué significa esto para ti? Significa que el cosmos es un tapiz de infinitas versiones de la historia, un conjunto siempre dinámico y en expansión, donde cada detalle cuenta y cada mínimo acto tiene el potencial de crear un universo nuevo y completo. En este mar cuántico en ebullición, nada es trivial, nada está escrito, sino que se escribe continuamente, en ramificaciones infinitas. Prepara tu mente para aceptar que el universo no es un reloj predecible, sino un mar de posibilidades donde el más pequeño cambio puede desencadenar la creación de nuevos mundos, desafiando nuestra intuición
y ampliando el alcance de lo que es posible. Así, el efecto mariposa cuántico no solo expande nuestra comprensión de la naturaleza, sino que te invita a contemplar tu vida y tus decisiones con una perspectiva totalmente nueva, la certeza de que en algún lugar, otro tú está viviendo las consecuencias de todo lo que pudo haber sido diferente. Aquí llega el gran punto de inflexión, el momento en el que la física y la filosofía, la especulación y el método científico, se encuentran en una encrucijada audaz. Después de explorar la belleza inquietante de los universos paralelos, surge una pregunta simple, contundente, inevitable. ¿Cómo podemos saber si todo esto es real? ¿Existen pruebas, experimentos, alguna huella concreta que permita afirmar que, al margen de nuestra percepción, existen otros mundos latiendo junto al nuestro? Sería magistral imaginar a un detective cuántico, equipado con linterna hiperdimensional y agallas infinitas, recorriendo las fronteras secretas del multiverso, recogiendo indicios, cazando pistas. Pero la realidad, como suele ocurrir, es más sutil, más ambigua y también, en cierta forma, mucho más fascinante. Uno de los grandes retos de la teoría de los muchos mundos es, precisamente, su aparente falta de testabilidad directa. Según la interpretación de Everett, cada nuevo universo creado por una decisión cuántica se separa completamente del nuestro. No hay comunicación, no hay intercambio, no hay posibilidad de comparación. Por definición, estos mundos son invisibles para quienes habitan en otras ramas. Ante este muro, muchos críticos han tachado la teoría de metafísica más que científica. Entonces, ¿en qué basan los físicos su fascinación por el multiverso? ¿Dónde buscar esas grietas por donde podría filtrarse la evidencia? Comencemos por los experimentos mentales. La mecánica cuántica es pródiga en paradojas, ejercicios de imaginación extrema que ponen a prueba nuestras capacidades lógicas. El experimento del gato de Schrödinger, la doble rendija, o la paradoja de Wigner y su amigo, todos insinúan la existencia, al menos teórica, de realidades múltiples, aunque hasta ahora ninguna deja una huella empírica inequívoca. Sin embargo, la frontera experimental nunca está realmente cerrada. Una de las propuestas más intrigantes llega de la física cuántica de muchos cuerpos y la computación cuántica. Si logramos construir ordenadores cuánticos lo suficientemente potentes, estos explotarían la superposición real de millones de estados a la vez. Algunos defensores de los muchos mundos sugieren que el poder de estos ordenadores sería en cierto sentido una interacción indirecta con realidades paralelas. Aunque esto sigue siendo altamente especulativo, no está completamente fuera del radar científico. Otro enfoque estudia las inconsistencias estadísticas en experimentos de interferencia. Si el multiverso existe realmente, en ciertas condiciones los patrones de interferencia podrían revelar anomalías aún no detectadas. Por ahora todos los experimentos coinciden con la predicción estándar, pero la búsqueda continúa intensa y desafiante. No menos fascinante es el aspecto filosófico. Algunos argumentan que, aunque no podamos ver los otros mundos, aceptar su existencia resuelve elegantemente el problema del colapso de la función de onda y permite que las ecuaciones cuánticas se mantengan objetivas y sencillas. En ciencia, la simplicidad y la coherencia normalmente cuentan como virtudes. Para muchos, sin embargo, esto no es suficiente. La exigencia experimental es la frontera última. Mientras los universos paralelos permanezcan más allá de nuestra capacidad de medición, se mantendrán en una nebulosa entre la ciencia y la imaginación. Sin embargo, el hecho de no tener aún la prueba definitiva no significa que nunca lleguemos a rozar el velo de los otros mundos. La historia de la ciencia está repleta de casos en los que lo imposible se volvió realidad con el avance de la tecnología y las ideas, desde descubrir los átomos a detectar ondas gravitacionales o entrelazamientos cuánticos que alguna vez parecieron magia. Tal vez el multiverso aguarda su propio momento de revelación, cuando poseamos la creatividad, la intuición o los dispositivos necesarios para acceder a esos indicios. Mientras tanto, seremos exploradores conceptuales, detectives del multiverso, armados de asombro y lógica. A cada paso, a cada experimento fallido o descubrimiento inesperado, nos acercamos, quizá infinitesimalmente, a esa frontera invisible donde los muchos mundos dejan de ser solo teoría y se convierten de manera irreversible en parte de nuestra realidad. Cierra los ojos por un instante e imagina la escena. Tú aquí, ahora, pero a un suspiro de distancia, más allá de un velo invisible. Existe otro tú, otro universo tan tangible, tan colmado de historias y versiones como el que habitas.
Si los muchos mundos son reales, la pregunta siguiente parece inevitable y tentadora. ¿Existe alguna posibilidad, aunque sea remota, de interactuar, de rozar, de comunicarte con un universo paralelo? La ciencia ficción ha jugado durante décadas con esta idea. Puertas dimensionales, espejos mágicos, accidentes cuánticos, escenarios donde dos realidades se contaminan, se mezclan, se encuentran en un instante decisivo. Pero la física, siempre más austera, nos obliga a caminar con pies de plomo, según la interpretación ortodoxa de los muchos mundos. Cada universo nuevo que se crea por una bifurcación cuántica queda completamente aislado del resto. Sus reglas divergen, sus historias avanzan sin volver a cruzarse. Para ti, esas otras realidades serán eternamente inalcanzables. Sin embargo, el deseo humano de cruzar límites y desafiar lo imposible es insaciable. Por eso, algunos físicos han buscado fisuras, hipótesis audaces que permitan, al menos en teoría, la posibilidad de un breve contacto entre mundos. Una de las más intrigantes es la idea de las colisiones cósmicas. Sí, como sugieren algunos modelos inflacionarios, vivimos en un océano de universos burbuja. Podría ocurrir que esas burbujas se rozaran alguna vez, dejando cicatrices sutiles en la textura del cosmos, como ciertas anomalías en el fondo cósmico de microondas. Podríamos detectar esas huellas, aunque la investigación sigue abierta. Hasta ahora los datos son sugerentes, pero nada concluyentes. Otra vía especulativa apunta a la mecánica cuántica experimental. Algunos teóricos han fantaseado con escenarios en los que la decoherencia, ese proceso que separa entre sí las ramas de la función de onda, no sea tan perfecta. Si existieran puentes cuánticos, fenómenos extraordinarios como la teleportación o el entrelazamiento a través de universos podrían ser posibles. Esto entraría en contradicción directa con la mayoría de los principios actuales, pero sirve para recordar que, en ciencia, las fronteras de lo imposible se redefinen con cada nueva generación de experimentos. Y no falta la idea, provocadora y limitada solo por la imaginación, de que la conciencia sea el vehículo capaz de cruzar entre mundos. ¿Has sentido alguna vez la familiaridad de un sueño, la certeza fugaz de haber vivido otra vida, en otro lugar? Si bien para la ciencia esto sigue siendo territorio de la mente y no del universo real, es inevitable que la fascinación por los dobles y las vidas alternativas siga encendiendo la chispa de nuevas preguntas. Aún así, la conclusión provisional es clara y contundente. Hasta donde la física lo permite hoy, los universos paralelos de existir están sellados entre sí, cada uno contando su propia historia independiente y autónoma. Las colisiones imposibles son, por ahora, más alimento para la creatividad y la especulación filosófica que para la experimentación empírica. Pero, si algo nos enseña la historia del conocimiento, es a desconfiar de los límites definitivos. Lo que hoy parece una frontera infranqueable, mañana podría desmoronarse ante la llegada de una teoría o tecnología inimaginable. Por ahora, somos testigos fascinados de nuestra propia realidad, pero llevamos tatuada en la mente la posibilidad de un encuentro imposible, que algún día, de algún modo, logremos asomarnos al otro lado del espejo cuántico y descubrir en los ojos de otro la confirmación de que nunca estuvimos solos en esta infinita danza del multiverso. Imagina por un momento que tu conciencia, ese misterio tan íntimo y profundo, no es una llama única y aislada, sino una constelación de luces que se despliegan simultáneamente en infinitas direcciones. Si la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica es cierta, entonces cada vez que surge una bifurcación en el universo, tu percepción no solo se divide, sino que se multiplica, expandiéndose en una vasta red de yoes que viven realidades paralelas en igual intensidad y verdad. Esta idea, tan excitante como desconcertante, nos sumerge en el terreno difuso y fascinante donde la física se encuentra con la filosofía y la psicología. ¿Qué significa la identidad cuando existen infinitas versiones simultáneas de ti mismo? ¿Dónde termina tu experiencia personal y dónde comienza la de tus otros yos? Y lo más inquietante, ¿eres consciente de estas otras vidas, o tu mente está confinada a un único hilo de percepción? Primero, entendamos que la física cuántica nos dice que, a nivel fundamental, la realidad es una superposición de estados, pero la conciencia es más que un mero fenómeno físico. Es un emisor activo que experimenta sensaciones, emociones, decisiones. ¿Cómo encaja esta multiplicidad objetiva en la subjetividad íntima del ser? Algunos investigadores y filósofos han propuesto teorías audaces,
Podría ser que cada versión de ti tenga una conciencia propia, separada pero igualmente real, paralela en dimensiones invisibles a tus sentidos actuales. Así, estarías viviendo muchas vidas paralelas, aunque solo experimentas una a la vez porque tu percepción está restringida a una única rama. Sin embargo, es posible que haya momentos fugaces donde esas conciencias se rocen o se trasluzcan, dando lugar a sensaciones de déjà vu, intuiciones inexplicables o sueños extrañamente vívidos. Este capítulo también nos lleva a confrontar el concepto de libre albedrío. Si existen infinitas ramificaciones donde cada elección tuya se realiza, ¿es la voluntad algo concreto o solo la ilusión de experimentar un camino en un entramado vasto y complejo? ¿Eres el autor autoritario de tu destino, o un navegante que recorre solo una vía entre infinitas? Para muchos, aceptar la multiplicidad de la conciencia es un acto de valentía, que implica abrazar la fragilidad y la grandeza al mismo tiempo. No eres un ser único, sino un conjunto plural, con versiones que pueden estar prosperando o enfrentando desafíos radicalmente diferentes. Esta perspectiva cambia la forma en que entendemos la responsabilidad, el sentido de la vida y el valor de cada instante. Finalmente, exploramos algunas propuestas contemporáneas que conectan esta visión con fenómenos psicológicos y estados alterados del ser. Desde experiencias cercanas a la muerte hasta meditaciones profundas, se ha observado que la conciencia puede atravesar límites percibidos, quizá rozando esas otras realidades paralelas, aunque la ciencia no ha podido todavía confirmar ni desmentir estas hipótesis. En definitiva, la conciencia multiplicada nos invita a imaginar una existencia mucho más vasta y rica, donde cada instante no solo cuenta, sino que da vida a un mosaico infinito de yos que coexisten en silencio, en un ballet cósmico que desafía nuestra comprensión más profunda. Has llegado a un territorio donde la teoría de los muchos mundos revela toda su complejidad y a la vez su polémica inevitable. Porque más allá de la fascinación que despiertan los universos paralelos, esta interpretación de la mecánica cuántica está plagada de paradojas, críticas y debates acérrimos que la mantienen viva y en constante evolución. Una de las paradojas más impactantes es la llamada paradoja del suicidio cuántico. Imagina a un físico que utiliza un dispositivo cuántico para decidir si sigue vivo o no, activado cada pocos segundos según el resultado de una medición de spin de un protón. De acuerdo con la interpretación tradicional, existe una probabilidad creciente de que el físico muera al paso de los segundos, pero en la visión de los muchos mundos el universo se divide en dos a cada instante. En una rama el físico sobrevive, en otra muere. Así hay una versión del físico que siempre sigue vivo, aunque en infinitas otras ramas muera. Este escenario parece sugerir una inmortalidad cuántica, un concepto que desafía tanto la intuición como la lógica común. Pero no es la única dificultad. Muchos físicos críticos argumentan que la interpretación multiplica innecesariamente la realidad, generando infinitos universos sin que exista evidencia empírica directa. Esta proliferación masiva de mundos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la realidad, y si una teoría tan extravagante debe ser aceptada sin pruebas contundentes. Por otro lado, defensores de la interpretación destacan que es una solución elegante a uno de los problemas centrales de la mecánica cuántica, el problema de la medida. Al evitar el colapso de la función de onda como un proceso especial, la interpretación mantiene la objetividad y coherencia matemática del formalismo cuántico. Además, algunos sugieren que ciertos experimentos y el desarrollo de la computación cuántica podrían eventualmente aportar pruebas indirectas o acercar la teoría a una validación experimental. También emergen debates filosóficos profundos. Por ejemplo, el concepto de actualidad o realización de un mundo es problemático. Si existen infinitos universos, cada uno es real en sí mismo, pero solo podemos experimentar uno a la vez. Esto desafía la noción común de una realidad única y plantea nuevas formas de entender la identidad y el tiempo. Estas tensiones reflejan cómo la interpretación de los muchos mundos es más que una propuesta física. Es un desafío intelectual que nos obliga a reconsiderar qué entendemos por realidad, existencia y observación. A pesar de todas las críticas, la teoría sigue ganando terreno en círculos científicos serios, no como dogma, sino como una hipótesis audaz y fructífera que invita a expandir nuestro horizonte. En este juego de luces y sombras, no hay respuestas fáciles, solo preguntas cada vez más profundas. Entonces, hoy te invito a aceptar este misterio, que quizás vivamos en un cosmos donde tu yo es uno entre infinitos, donde cada universo narra una historia diferente,
y donde la realidad tal vez es más vasta y menos definitiva de lo que jamás imaginamos. La fascinación por los universos paralelos ha traspasado el umbral de la física teórica para instalarse en el corazón mismo de la cultura popular. Desde el cine y la televisión hasta la literatura, los cómics y los videojuegos, la idea del multiverso se ha convertido en un recurso narrativo poderoso y un canal para explorar preguntas profundas sobre la existencia, la identidad y el destino. Piensa en sagas cinematográficas como las del universo Marvel o DC Comics, donde los personajes viajan entre dimensiones paralelas, enfrentan versiones alternativas de sí mismos y enfrentan conflictos que trascienden un solo mundo. Series como Rick y Morty o Stranger Things han popularizado la noción de universos múltiples como motor de aventuras llenas de suspense, humor y reflexión. Esta presencia constante del multiverso en la cultura popular no solo entretiene, también educa y estimula la curiosidad científica en millones de personas. El arte y la narrativa se sirven de esta teoría para explorar sus implicaciones filosóficas. ¿Qué significa ser tú cuando hay infinitas versiones simultáneas? ¿Cómo se transforma nuestra percepción del tiempo y el espacio cuando existen realidades alternas que se bifurcan en cada instante? Películas como El Origen y Interestelar no son solo espectáculo visual, sino meditaciones sobre la conciencia, la evolución y la posibilidad de vidas simultáneas. Esta influencia ha generado también un impacto social notable. La teoría del multiverso ha expandido la manera en que mucha gente piensa sobre la realidad, animando a adoptar una mente más abierta ante las complejidades del cosmos. Nos invita a replantear nuestra experiencia de la existencia, a imaginar que cada decisión abre puertas a mundos llenos de oportunidades y desafíos distintos. En el arte, la inspiración alcanza nuevos niveles al integrar estas ideas en formas creativas, que dialogan con la ciencia pero también con nuestras emociones más profundas. La cultura popular funciona aquí como un puente entre el rigor científico y la imaginación colectiva, abriendo camino a nuevas formas de comprensión y apreciación del universo. Este diálogo entre ciencia y cultura continuará enriqueciéndose en el futuro, mientras la teoría del multiverso sigue explorándose en variadas expresiones artísticas y narrativas. Es un territorio donde el arte amplifica la ciencia, y la ciencia alimenta la creatividad, invitándonos a soñar más allá de los confines de nuestra única realidad visible. Ahora preparémonos para la reflexión final. ¿Qué significa para ti, para nosotros, este paseo por los infinitos universos posibles? En el próximo capítulo, cerramos este viaje con una mirada profunda y un llamado a continuar explorando juntos en el observador cuántico. Llegamos al final de este viaje por los infinitos universos paralelos, a ese espejo vasto e insondable donde la ciencia se encuentra con la filosofía, y donde tú, lector y explorador, eres invitado a mirarte en la profundidad misma de la existencia. ¿Qué significa que, en el entramado cuántico del cosmos, cada posibilidad se haga realidad, y cada versión de ti viva con igual intensidad en algún otro lugar invisible? Este último capítulo es una invitación a reflexionar junto a mí sobre las consecuencias más trascendentales de aceptar un universo que es en realidad un multiverso. Imagina que tu vida no es una línea única ni una mera sucesión de hechos. Es un océano de posibilidades, un jardín infinito donde cada elección es a la vez un comienzo y un desenlace, una bifurcación que da vida a nuevas historias. Pero más allá de la ciencia, esta idea despierta preguntas existenciales. Si existen infinitos túes, ¿qué sentido tiene tu experiencia única? ¿Qué valor tiene tu presente, tus esfuerzos y decisiones? La respuesta no está en la pérdida de singularidad, sino en la belleza de ser partícipe activo en esta danza interminable de creación y transformación, en este baile de infinitas realidades que se cruzan en un mar de conciencia compartido. Aquí podemos encontrar un sentido renovado a nuestra existencia, ser el punto de partida de un cosmos que se despliega sin límites, ser la chispa de infinitos mundos que se revelan en la vastedad del tiempo y el espacio. Este es un despertar profundo, un llamado para que abramos nuestros ojos interiores y aceptemos que todo lo posible es real, que el misterio no tiene fin, y que la búsqueda de conocimiento y sentido es un viaje sin término. Antes de despedirnos, quiero recordarte que en el observador cuántico este no es el cierre, sino el inicio de nuevas exploraciones. Aquí juntos seguiremos descubriendo los secretos más profundos del universo y desentrañando los enigmas que nos conectan con el cosmos y con nosotros mismos. Si te ha fascinado este recorrido, si sientes que esta visión expande tu mente y despierta tu curiosidad,
Te invito a suscribirte a El Observador Cuántico. No hay mejor forma de acompañarnos en esta aventura cósmica que seguir juntos, explorando, cuestionando y maravillándonos ante la inmensidad y el misterio. Porque al final, el universo es mucho más que lo que vemos. Es un espejo eterno que refleja infinitos mundos, infinitas vidas y la infinita posibilidad de ser.